Bienvenidas al podcast MDC, Mujeres Discípulas de Cristo de la Iglesia Cristiana de la Comunidad. Mi nombre es Yamel Romero de Cardosa y estoy muy contenta de poder desarrollar este nuevo capítulo con todas ustedes. Me acompaña nuevamente Elisa Paulino. ¿Cómo estás, Elisa? Bien, gracias a Dios y contenta una vez más, aquí estamos. Y bueno, por primera vez estrenándose, está aquí nuestra hermana Johanny Flores y le damos la bienvenida. ¿Cómo te sientes, Johanny? Muy bien, gracias por la invitación. Es un placer estar en esta noche con ustedes. El placer es nuestro y de verdad que ha sido una bendición poder desarrollar estos temas tanto en los grupos pequeños como aquí teniendo estas conversaciones donde podemos profundizar un poco y aterrizar un poco el contenido y hacerlo más personal. Y muchísimas gracias por la retroalimentación de que ha sido de bendición para sus vidas. Y bueno, llegamos ya al episodio 4, donde desarrollamos el capítulo 4 del libro, el cual se llama El que cambia el corazón. ¿De qué se tratará eso? ¿Quién es el que cambia el corazón? Y bueno, el capítulo comienza con una narración, un relato de la mujer pecadora de Lucas 7, y me encantaría leer algunos versículos para que vayamos entrando ya en el tema inmediatamente. Y si tienes tu Biblia puedes leer en Lucas 7 y a partir del versículo 36 dice: uno de los fariseos pidió a Jesús que comiera con él, y entrando él en la casa del fariseo se sentó a la mesa. Había en la ciudad una mujer que era pecadora, y cuando se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y poniéndose detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas, y los secaba con los cabellos de su cabeza. Besaba sus pies y los ungía con aceite. Pero al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí: si este fuera un profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que lo está tocando. Y bueno, continúa todo el relato ahí como el Señor sabe lo que hay en sus corazones y les habla. Pero al final él le dice a esta mujer: mira, te digo que tus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Y le dice: tu fe te ha salvado, vete en paz. Entonces, esto es un relato tan impactante, y cuando lo leemos, a mí a veces pienso que a las mujeres quizás no se sientan tan identificadas con este personaje, como que no sentimos que tenemos esa carga de pecado como tenía esa mujer. Entonces, Johanny, quiero que por favor nos compartas qué es lo que nos impide rendir todo nuestro ser, así como lo hizo esa mujer ante Cristo, o qué nos impide identificarnos con esa carga de pecado. Bueno, sería bueno saber que rendir no es ceder el control, y es algo que se nos hace muy pesado a nosotras como mujeres, y eso se debe al orgullo. Ese orgullo que mora en nosotras, que nos permite, que nos impide poder reconocer la grandeza de Dios. Y tenemos ese orgullo porque muchas veces creemos que somos autosuficientes, que todo lo podemos, que todo lo merecemos, y no dejamos que sea Dios que trabaje. Nos ocurre que tenemos ese orgullo también porque olvidamos que Dios es suficiente para poder sobrellevar cada una de nuestras cargas y suplir cada necesidad. Nos olvidamos que Dios realmente es quien nos sacó de esas tinieblas que nosotros estábamos cuando andábamos en pecado, y que, como dice Primera de Pedro 2:9, Él nos escogió para sacarnos, para librarnos, para perdonarnos. Entonces esas son parte de las cosas que nos impiden rendirnos, ese orgullo que no nos permite. Y hay un párrafo del libro que estamos leyendo que reza de esta manera. Dice: el corazón de la mujer pecadora fue cambiado por el Espíritu Santo. Ella pudo ver sus muchos pecados y respondió en amor, y humillada ante la santidad de Dios, solo le importaba lo que Él pensaba de ella. Ella pudo humillarse delante de Dios, dejar a un lado su orgullo y poder rendirse a su Señor. Eso es tan necesario, la rendición, y creo que es algo que nos cuesta. Y también nuestra tendencia humana es precisamente rechazar
bucear y buscar en nuestro interior y no venir en una renuncia genuina delante del Señor, que es lo que Él espera para poder transformarnos. Porque la transformación no ocurre ocurre de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Entonces, Elisa, quiero que conversemos un poco. ¿Cuál es el peligro de nosotras tener esa tentación de enfocarnos de afuera hacia adentro y modificar la conducta solamente y no ser transformadas de adentro hacia afuera? Tú sabes, Yamel, que cuando nosotros nos enfocamos en modificar la conducta, nosotros no estamos dando con la raíz del problema. O sea, la raíz del problema no radica en lo superficial o en lo que se ve, sino que radica en el corazón. Y cuando estaba trabajando esta pregunta, me vino a la mente la ilustración de un iceberg, o sea, de una montaña de hielo. Que si nosotros nos damos cuenta, nosotros podemos ver un pedacito de esa montaña que está por encima del mar. Pero si tú miras debajo, yo miraba una imagen, la busqué, y es inmenso. Mucho más grande. Muchísimo, o sea, es 10 veces más grande lo que está debajo. Yo encontré en el libro de Cómo pastorear el corazón de su hijo, de Ted Tripp, una pequeña porción que me encantaría leerla, porque creo que se adapta perfectamente a esta situación. Dice, cuando dice padres, yo lo voy a cambiar por cristianos, para adaptarlo a nosotros, porque es muy, muy adaptado. Cuando los cristianos queremos lidiar únicamente con el comportamiento, perdemos la oportunidad de entender que antes de corregir nuestra conducta, necesitamos sanar nuestro corazón extraviado. También, cuando perdemos el corazón, perdemos el evangelio. Si el objetivo de ser cristianos no es más que asegurar un comportamiento adecuado, nunca vamos a entender las cosas internas de la mente, de la voluntad y del corazón humano. O sea, los pecados que ahí hay, la envidia, el orgullo, la amargura, todo eso va a estar por ahí dentro, eso no se va a ver hacia afuera. Y eso nos va a ser un escenario que nos va a mostrar cuánto nosotros necesitamos de esa gracia de Cristo para nosotros poder ser sanadas internamente. En la página 63 del libro de Ídolos del Corazón dice, la obra del Espíritu Santo la obra que el Espíritu Santo hace es única en todo el mundo. O sea, hay muchos programas de autoayuda para volverse un vendedor motivado, un gran jugador de tenis, pero solo existe un agente que puede hacer a una persona que quiera ser santa. Y ese es el Espíritu Santo. O sea, que podemos trabajar muchas cosas superficiales, pero si no trabajamos el corazón, nosotros vamos a volver a caer nuevamente a los pecados y a los hábitos. Sí. Y precisamente en la casa que estaba Jesús, ¿verdad? Era la casa de un fariseo. Y ellos eran expertos en, como él le decía, limpiar el exterior, pero por dentro estaban podridos. Entonces, qué fácil es para nosotros quedarnos en la superficie, ¿verdad? Y no profundizar y no dejar que el Espíritu nos transforme. Entonces, qué contraste tan lindo vemos en este relato de este fariseo y las personas que estaban ahí, esta mujer pecadora, de que ellos se creían mejor que ella. Pero ella fue la que vino en arrepentimiento, en rendición, no con una pose, no como, mira, yo estoy bien, yo estoy mejor, sino que pudo verdaderamente, y fue una obra del Espíritu, porque verdaderamente nadie te puede traer arrepentimiento sino el Espíritu Santo. O sea que el Señor estaba trabajando en ella para venir en arrepentimiento delante de Él y ser transformada. Entonces me gustaría leer en Juan 16:8, que dice, y cuando Él venga, hablando del Espíritu, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Por qué? Y quiero que ahora nos compartas tú, Johanny, ¿por qué tenemos que ser nosotras convencidas de pecado? Porque somos creyentes, ¿verdad? Ya fuimos transformadas, ya fuimos salvas, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la necesidad de nosotros ser convencidos de pecado? ¿No es eso algo que ocurre una sola vez? Claro, Yamel. En el momento que nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, el Espíritu Santo nos convence de pecado, nos transforma, pero eso es algo que ocurre día tras día.
Cada día nosotros pecamos, cada día le fallamos a Dios, pero ese Espíritu Santo, con el cual somos sellados en ese momento de la conversión, es el que nos insta cada día y nos convence de pecado, de justicia y de juicio, así como acabas de leer, y nos recuerda las cosas que estamos haciendo que no son de agrado a Dios. Entonces cada día nosotros tenemos que ser convencidas de que hemos pecado, porque fallamos en pensamiento, fallamos en acciones, fallamos en reacciones que tenemos, pero el Espíritu Santo es que nos convence de que debemos venir en arrepentimiento delante del Señor. Sí. Y a veces se nos hace difícil entonces identificar esos pecados. Mira, parece que no, pero sí. Si le preguntas a veces a personas cristianas, creyentes, que dicen, sí, no, el Señor me perdona mis pecados, pero no te pueden mencionar un pecado. No te pueden mencionar un ídolo que tienen en su corazón. Entonces, eso es precisamente lo opuesto a la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu nos tiene que recordar y nos convence. Y esa palabra convence es tan importante, porque si nos tiene que convencer es que no estamos nosotros muy convencidos. No estamos seguras. No estamos seguras Sí. de que pecamos. Y ahí es que viene la gracia del Señor. O sea, Él nos salva. El Espíritu nos salva, ¿verdad? Y nos pone en un proceso de santificación. Pero Él mismo nos convence de nuestro pecado. Y es algo continuo, o sea, Todo debe el ser tiempo. todos los días. Sí, como decía Johanny, que es algo constante. Aunque el Señor nos salvó, ¿verdad? Pero es algo constante que debemos hacer. Porque somos pecadoras, somos seres caídos. Entonces esa gracia de Dios al tener el Espíritu Santo es la que nos recuerda que hemos fallado y que tenemos que volver en arrepentimiento. Se nos olvida, Se nos realmente olvida se nos muchas olvida. veces. Elisa, quiero que hablemos un poquito de esas cosas que no son tan fáciles de identificar, ¿verdad? De qué arrepentirnos, esos ídolos, esos dioses de este mundo. La autora dice, resulta imposible resistir la seducción de los dioses de esta tierra cuando nos susurran los placeres que prometen. Creer y abrazar la muerte expiatoria de Cristo por nuestro pecado es la clave fundamental para abandonar los dioses de este mundo. Y la clave es, ¿verdad? La muerte expiatoria de Cristo por nuestros pecados. Pero ¿cuáles son esos dioses de este mundo, Elisa? Sí. Tú sabes que yo creo que nosotros vamos a salir experta aquí en MDC De dioses. en identificar Dios. Ídolos. Vamos a Sí, ver la lista. ídolos. Pero yo pensando así, uno de los ídolos y de los dioses de este mundo, mayores hermanas, es el dinero. O sea, es un dios. Mira que el Señor lo menciona mucho en la palabra, Sí, sí. porque es algo que compite bastante con nuestra atención y nuestra devoción hacia el Señor. Y el peligro de eso es como el poder que encierra el dinero y todo lo que puede hacer arrastrar a un ser humano por buscarlo a él o por tenerlo. Yo pensaba también en el tema del sexo. O sea, a nivel mundial el sexo produce millones mundialmente. Eso es un negocio, Eso un es, emporio. eso es un emporio completamente. O sea, nosotros podemos enumerar mucho. Otro Dios somos nosotros mismos. Nosotros estamos viviendo en un momento de un hedonismo, donde adoramos nuestro cuerpo, adoramos lo que tenemos, adoramos exhibirnos, estamos viviendo en La eso, comodidad. en ser estas influencias que nos vean, que nos sigan, que nos admiren, o sea, todo es como nosotros. Yo. Sí, y nosotros mismos estamos constituyéndonos en dioses, o queremos constituirnos en dioses. O sea, que no hay que buscar muy afuera, no hay que buscar no, mucho. Están aquí dentro de nosotros mismos. En la página 64 del libro, yo voy a leer un párrafo que a mí me encantó, que dice la autora. Somos criaturas poco entusiastas, haciéndonos tontos con la bebida, el sexo y la ambición, cuando una alegría infinita se nos ofrece. Como un niño ignorante que quiere seguir haciendo pasteles de lodo en una pocilga, porque no se puede imaginar lo que significa
la invitación a unas vacaciones en el mar, Wow. somos demasiado fáciles de complacer. Wow, qué gráfico. O sea, así nosotros andamos detrás de esos dioses haciendo figuras de lodo y Wow. perdiéndonos de un manjar a los pies del Señor. Precisamente por esa ignorancia que nos caracteriza, es que necesitamos el Espíritu Santo, porque no podemos por nosotras mismas, no podemos por nosotros mismos. El Señor en su sabiduría, en su plan eterno, ¿verdad?, destinó que esa persona de la Trinidad fuera quien nos ayudara y quien nos santificara, que nos asistiera, ¿verdad?, porque no podíamos solos. Yo quiero leer un versículo de 1 Corintios 6, y los Corintios es una carta que a veces vemos como, wow, esa iglesia pecaba mucho, pero como dice ahí, quiero leerlo porque es muy, muy, muy específico. Dice, ¿o no saben que los injustos no heredan el reino de Dios, ni los inmorales, ni los idólatras? Ya estamos todas. Ni los adúlteros, ni los afeminados, homosexuales, ladrones, avaros, borrachos, difamadores, ni estafadores heredarán el reino de Dios. Y dice el versículo 11, y esto eran algunos de ustedes. Esto eran algunos de ustedes. Pero fueron lavados, santificados, justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Para el Señor, como vemos ahí no hay ningún pecado que se escape, porque ya de que dijo idólatra, ya ahí incluye muchos, ¿verdad? Pero fuimos santificados, justificados y lavados. Entonces, Johanny, quiero que nos hables un poco de cómo luce esa obra santificadora en la vida de un creyente, en tu propia vida, si quieres hacerlo más personal. Y cómo se puede ver esto en nuestra vida diaria. Bueno, lo primero es que para esa santificación nosotros necesitamos la palabra de Dios. El Espíritu Santo que muere en nosotros y la palabra. O sea, la palabra de Dios es la que nos ayuda a poder ver qué cosas debemos hacer, qué cosas no debemos hacer. Y ese Espíritu Santo nos lo recuerda. Por ejemplo, en Jeremías 31:33, permítanme leerlo, dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. La palabra de Dios morando en mi mente y en mi corazón es la que me alerta, es la que me dice el camino que yo debo trazar, como dice la palabra misma. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, a tu camino. Entonces, esa palabra me ayuda, con la ayuda del Espíritu Santo, a yo poder vivir en santidad, a buscar realmente honrar al Señor. Esta palabra es la que me enseña a vivir de manera correcta, viendo qué no hago, viendo qué debo hacer, y me ayuda realmente a tener un corazón sometido a Dios. Me ayuda a tener un corazón que ceda mi voluntad a la voluntad de Dios, entendiendo que es la forma de yo poder honrarle y santificarle. Hay otro pasaje en cuanto a esto que nos dice en Primera de Reyes 8, 57 y 58, que el Espíritu Santo que me enseña y ayuda a vivir como Cristo, negándome a mí misma, y me ayuda a obedecer su palabra, inclina mi corazón para adorarlo a Él, el único y verdadero Dios. Entonces, solo con la ayuda del Espíritu Santo y su palabra, que es la herramienta que Él nos ha dejado, podemos realmente buscar y tratar de vivir esa santidad, sin la cual nos dice la palabra que no lo vamos a poder ver. ¿Y no les parece a ustedes que muchas veces nosotras, mujeres que tenemos mucho tiempo en la iglesia, se nos hace muy fácil poder recitar versículos? Cuando el pastor está predicando, pensamos que no lo sabemos, ¿verdad? Sí. Todo, o como que eso no es para mí, y somos expertas en acumular información, pero a que la obedezcamos, ¿verdad? Eso es otra cosa. Hay un trecho muy largo. Sí. Y mira, permíteme decir algo. En el libro hay un párrafo que menciona
Juan Calvino. O sea, se cita a Juan Calvino y dice, la experiencia diaria nos enseña que la carne siempre está ansiosa por conseguir algo inventado que se parezca a ella y en lo que pueda ingenuamente encontrar consuelo porque como representación de Dios. Es lo que tú dices, o sea, tenemos la información, tenemos la palabra, pero se nos hace difícil poder cumplirla, poder aplicarla, porque buscamos satisfacer nuestra carne, satisfacer nuestros deseos. Sí, que aún estando en la iglesia y siendo mujeres cristianas, tenemos ese peligro, ¿verdad? Ese riesgo. Esa lucha. Esa lucha. Bueno, cuando leímos en Juan 16:8, decía, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, Elisa, yo quiero que conversemos un poco ahora. ¿Por qué tiene que convencernos el Espíritu Santo de justicia? ¿Cuál es el peligro, entonces, de nosotros confiar en nuestra propia justicia? Sí. Bueno, realmente gracias al Señor que nosotros somos medidos por su justicia y no por la justicia del hombre. Gracias a Dios. Porque nosotros mismos a veces no tenemos misericordia de nosotros mismos. Pero de verdad que gracias, Señor. Y solamente es a través del Espíritu Santo que nosotros podemos entender que esa justicia no se mide en función de la nuestra. O sea, es una justicia que está disponible para todos. Y eso es muy como alentador. Si nosotros nos llevamos a confiar en nuestra propia justicia, nosotros vamos a medir y a condenar a los demás en función de lo que nosotros entendemos que es justo, dependiendo de la gravedad de los pecados que veamos en los demás. Y nosotros le ponemos como niveles a los pecados de gravedad. Entonces, en función de eso, nosotros mandamos fuego a los demás. Sin embargo, mis hermanas, Dios no es así. O sea, para Dios no hay pecado que esté en este ranking y pecado que estén por aquí debajo. La Biblia dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, y en Romanos 3, del 10 al 12 dicen, como está escrito, no hay justo ni aún uno. O sea, no nos creamos nosotras que nosotros somos tan justas. Que en los demás sí vemos esos pecados y los de nosotros son como más pequeñitos. Somos pasables. Exacto, son más tolerables. No, no hay justo ni aún uno. Dice la palabra, no hay quien entienda. Si entendemos es por el Espíritu Santo. Amén. No hay quien busque a Dios. Si lo buscamos es porque Él hace que nosotros le busquemos. Dice la palabra, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. O sea, mi hermana, que si usted cree que usted es buena, mire, quítese de ahí. Apese de ahí. Y si nosotros vemos, aquí no se trata de mostrar la ira de Dios sobre el pecador. O sea, se trata de que hay una solución gratuita y que esa solución está ofrecida para todos de igual manera. O sea que la justicia humana, o sea, poniendo Romanos en términos llanos, es como que todos estamos presos. Todos estamos en la cárcel. O sea, no hay como que, pues yo voy a durar 3 meses porque yo me robé un pan en la panadería. Y el otro que mató a alguien tiene cadena perpetua. No, todos estamos en el mismo lugar, todos estamos en el mismo saco, ¿verdad? En la misma cárcel. No es nuestra justicia, no es la justicia humana. Y el peligro que tenemos nosotras de medir, como tú decías, Elisa, de medir a los demás con nuestra vara. Y es algo que nosotros vemos en muchas sectas o iglesias que se basan simplemente en algo superficial, de mira, no comas esto, o no te pongas este tipo de ropa, o no hagas este tipo de cosas. Entonces, y no llegamos a la raíz, ¿verdad? Y no vemos nuestro orgullo, nuestra falta de humildad, nuestros ídolos que están tan arraigados. Y bueno, ese es el peligro, ¿verdad? De nosotras hacer a Dios en nuestra imaginación como este Dios que no es el de la palabra. Sí. Entonces, Johanny, ¿qué importancia
tiene para nosotros conocer a Dios y por ende adorarlo como Él es, como vemos en su palabra. Sí, es sumamente importante conocer a Dios para poder conocer su pureza, su santidad, su amor, su inmutabilidad, su perfección. El poder conocer a Dios de esa manera nos motiva a nosotros anhelar ser como Él. Hay una frase que dice, nos convertimos en lo que adoramos. Entonces, si adoramos y buscamos y creemos en un Dios santo, puro, que no cambia, que es perfecto, nos va a motivar y nos va a ayudar a nosotros buscar esa santidad. Amén. Y poder Amén. actuar, como decía ahorita Elisa, con justicia, pero la justicia de Dios no es la mía. Voy a poder ver a los demás con amor y verlo como Cristo lo ve. Ahora el peligro está en yo no verlo así, que yo voy a tratar de hacer las cosas según yo crea. Si yo veo a Dios según mis pensamientos, pues yo voy a juzgar a los demás según mi punto de vista, según mi necesidad, según mi circunstancia. Y eso es parte del peligro que eso acarrea. Y debemos cuidarnos. Por ejemplo, en Santiago 1:17 nos dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, si nosotros adoramos a Dios como lo imaginamos, no lo vamos a hacer de la manera correcta. Debemos confiar en ese Dios que no cambia. Amén, amén. Nunca cambia. Y que todo don perfecto realmente viene de Él. Nosotros vamos a poder ver a los demás perfectos porque Él lo ve perfecto. Y lo vamos a poder ver a través de Cristo. Amén. Elisa. Sí. Mira, si nosotros tenemos una mente realmente demasiado limitada en comparación con la grandeza de Dios. Y lo primero es que debemos cuidarnos de no querer, en nuestra mente limitada, querer entender completamente a Dios, porque inclusive imposible. la palabra dice que hay misterios que son ocultos a nosotros, No son que les revelados. pertenecen a Él. Y si nosotros nos lleváramos de imaginarnos un Dios, nosotros haríamos como un estereotipo de dioses que estarían sujetos a nuestras circunstancias, Y conveniencias. nuestras conveniencias, dependiendo de cómo yo me sienta en algunos momentos. O sea, nosotros tendríamos un Dios multiforme que lo estaríamos cambiando constantemente. Entonces debemos ser como cuidadosos de eso porque, como dice Johanny, nosotros tenemos un Dios que no cambia. Un Dios que siempre es fiel, que siempre es amor, que siempre es justicia, que siempre es gracia, que siempre es misericordia. Y sin la intervención del Espíritu Santo, nosotros podemos caer en esa tentación de querer encasillar a Dios de acuerdo a nuestra percepción. Filipenses 2:13 dice, porque Dios, el que en vosotros produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea que es Dios que produce en nosotros ese deseo de nosotros tratar de conocerle como realmente Él es. Y nosotros no caer en la trampa de nosotros querer hacer un Dios como a nuestra medida. Correcto. Así es. Ya para concluir nuestro estudio, me gustaría que nos compartan ambas cómo Dios ha usado este estudio y sobre todo su palabra a través de este estudio para instruir tu corazón o cambiar algo que antes que necesitaba cambio o algo que no entendías, y si hay pasajes o algo que sea relevante para ti que te gustaría compartir con las hermanas. Mira, en 1 Corintios 10, en los versículos 13 y 14 dice, no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres, pero fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que puedan resistirla. Por tanto, amados míos, huyan de la idolatría. Entonces es muy bonito ver que nosotros podemos contar con un Dios
fiel, que nos conoce, que conoce nuestras debilidades, que no nos librará quizás de las pruebas, pero sí nos sostendrá En medio de ellas. Que al final del proceso nos enseñará por qué y obrarán para nuestro bien. O sea, es muy alentador tener un Dios que no nos va a exponer más allá de nuestras fuerzas, sino que Él sabe hasta dónde nosotros podemos resistir. Y eso es muy bueno porque nos consuela de que tenemos ese Dios cuidador que nos ama. En la página 71 de nuestro libro dice: no hay un valle tan oscuro para el cual Él no pueda encontrar un camino para cruzar. Ninguna aflicción tan grave que Él no pueda prevenir o eliminar o capacitarnos para resistir y al final hacer caso omiso de ella para nuestro beneficio. Como Romanos 8:28, a los que aman a Dios, todo le ayuda bien. Entonces, esa porción fue muy alentadora para mí. Johanny, quiero que compartas tú, y antes me recordó una frase cuando estabas hablando, Elisa, que escuché ayer y la anoté. Dice, no se nos promete una vida sin problemas, o sea, Dios no nos promete una vida sin problemas en la tierra, sino una vida libre de problemas en el cielo. Entonces eso nos cambia la perspectiva, ¿verdad? Exacto. Claro. Sí, mira, un pasaje que me alentó durante este estudio es el pasaje de Romanos 8, 15 y 16. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, el poder recordar eso, de que el Espíritu Santo quien trabaja en mí, que me alienta, que me anima, que me consuela, me llena de paz. El saber que en medio de cualquier circunstancia Dios está ahí, me produce paz, me produce contentamiento, me produce gozo. Y recordar que ese Espíritu que está en mí me libró de toda esclavitud. Ya no yo soy más esclava del pecado, sino que en mi lucha del día a día del pecado tengo el Espíritu Santo que me convence y me va a ayudar en esa prueba, en esa aflicción. También algo que me alentó es el versículo que leí ahorita de Primera de Reyes 8, 57, 58, que dice que el Espíritu Santo que me enseña y ayuda a vivir como Cristo, negándome a mí misma y me ayude a obedecer su palabra, incline mi corazón para adorarlo a Él, el único y verdadero Dios. El poder leer también este pasaje me recuerda que yo debo ser intencional en orar, para que sea Dios quien me ayude. Amén. A poder hacerlo, a inclinar mi corazón para honrarlo, para obedecerlo y poder mostrarle a Él, recordando que voy a fallar, pero su Espíritu Santo que está ahí, que me alienta, que me soporta, me va a sostener día tras día. Amén. Bueno, quiero leer una frase que está al final del libro, a manera de conclusión, y luego le voy a pedir a Johanny que por favor ore para concluir el estudio y también por las hermanas, que el Señor pueda usar este tema para que puedan crecer en el conocimiento de todas, ¿verdad? No nada más las hermanas que están viendo, sino para todas nosotras. Pero dice, Juan Calvino escribió, dice, la palabra es el instrumento por medio del cual el Señor concede la iluminación de su espíritu a los creyentes. Entonces, no podemos divorciar a Dios de su espíritu, ni su espíritu de su palabra. Y precisamente Cristo, cuando estaba orando en Juan 14, en la promesa del Espíritu Santo, dice, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo pediré al Padre, y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar, porque no lo ve ni le conoce, pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará, no con ustedes, estará en ustedes. Amén. Así que tenemos el Espíritu Santo que nos recordará las palabras de Dios y nos va a ayudar a obedecer. Amén. Así que damos la gloria a Él, porque como decía, ¿verdad? El capítulo, ¿cómo se llama? El capítulo se llama El que cambia el corazón.
Entonces, ese Espíritu Santo es su obra. Amén. Así que para concluir, Johanny, por favor, ora por todas nosotras. Amén. Oremos, hermana. Señor, gracias. Gracias por este tiempo hermoso en el que nos acercas a tu palabra. Gracias, Señor, por este estudio de este capítulo, el cual nos recuerda que tu Espíritu Santo es el que tiene el poder, el único para transformar nuestras vidas, para cambiar nuestros corazones. Muchas gracias, Señor, por permitirnos tener tu palabra y que ella sea lumbrera nuestros caminos. Es nuestra oración, Señor, en esta noche que tú nos permita ser hacedoras de tu palabra y no tan solamente oidoras. Que nos ayude a cada una de nosotras, que ayude a cada una de mis hermanas que están escuchando este audio, Señor. Que seas tú inclinando nuestros corazones para buscarte, para anhelarte, para servirte. Que podamos dejar, oh Dios, que tu Santo Espíritu fluya en nuestras vidas y cada día nos pueda convencer de pecado, de justicia y de juicio. Que seas tú equipándonos, oh Dios amado, para toda buena obra. Muchas gracias, Señor, por confrontarnos con esta palabra y por ayudarnos a seguir en este camino, Señor, para anhelar, para buscar, oh Dios, llegar a tu presencia. Continúa equipándonos, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias, hermanas. Gracias, Elisa. Gracias, Johanny. Gracias. Y bueno, para nosotros es un placer poder tener esa conversación y esperamos que puedan entonces socializar en sus grupos y que esta palabra no solamente entre por un oído y salga por el otro, sino que pueda hacer la obra el Espíritu Santo en cada una de nosotros para obedecer su palabra. Amén. Nos vemos en el próximo episodio y el Señor les bendiga y muchísimas gracias por ver y escuchar este podcast. Amén. Dios les Bendiciones. bendiga.